Tú y yo somos diferentes, no tenemos nada de normal. Si vemos a alguien normal es porque no sabe su propia identidad. La diferencia es lo que hace que la comunidad crezca. Por eso es tan importante respetar al otro desde lo que es, desde lo que piensa y desde lo que actúa. Ahí es donde está el verdadero valor de la comunidad. Nada más, por ejemplo, por esta mera forma de vestir o porque mis amigos de alguna forma son consumidores, entonces ya de ahí comienza como todo ese prejuicio, como todas esas tensiones de que tú eres, tú esto, tú haces. Tú ves de todo el exterior, se maquilla, se peina, todo. Pero entonces a mí ha sido fácil vivir con bullying casi toda mi vida. A mí me ha hecho mucho bullying. Creo que la gente es prejuiciosa porque ignora, porque no conoce. Creo que la gente debe entrar a ver cuál es tu pensamiento, cuál es tu ideología para poder formarse una idea. La gente es prejuiciosa porque sencillamente ignora lo que otra persona es o lo que una situación es. Juzgar de manera apresurada, con base en estereotipos o preconcepciones, puede llevarnos a discriminar, así como excluir, marcar con burlas o estigmas a quienes no se ajustan a las normas o expectativas predominantes, puede hacer que, aún sin quererlo, afectemos su salud mental. Unos años atrás, trabajando pues con la Junta de Acción Comunal de La Colinita, estaba yo apoyando todo el proceso desde una apuesta cultural con varios jóvenes, estábamos pues como trabajando comunitariamente. En ese proceso yo igual seguía siendo pues rapero y seguía vistiéndome igual como me he vestido ahora. Y hubo una ocasión en una actividad donde teníamos que portar el chaleco de la Junta de Acción Comunal. Una vez que me vieron una persona, por decirlo ahí, X, con ese chaleco, dijo, es que, uy, mira ese marihuanero con el chaleco de la Junta de Acción Comunal. No miraron como lo que en verdad estaba haciendo, lo que le estaba invirtiendo a la comunidad, sino como nada más por meras apariencias me empezaron a juzgar. Siendo ingeniera forestal y estando con mi compañera también ingeniera forestal, quien es Blanca Mestiza, teníamos pendiente trabajo de campo que hacer y el transportador que nos fue a recoger luego pregunta, es que la negrita también es ingeniera. Como si mi color de piel tuviera que ver con mis capacidades. Y yo soy orgullosa de mi color de piel, pero eso no es determinante para mis capacidades, para medir mis capacidades. No me acuerdo el nombre de la doctora, pero ni el nombre de la especialidad, pero mandó una prueba para ver si podía estudiar o trabajar, cualquier cosa. Fuimos a ver la prueba, listo. Pasaron 3, 4 meses, nada de la respuesta, nada. Me leyó a mí y a mis amigos, a mi amigo y mi mamá, a los papás de ellos, que no pueden estudiar, ni trabajar, ni nada, no pueden hacer nada. O sea, me están diciendo sencillamente no puedes hacer nada. Quédate con nosotros. Hablaremos sobre la importancia de identificar estigmas, cuestionar y desafiar nuestros prejuicios para propiciar espacios donde ser diferente pueda ser seguro y enriquecedor para todos. Bienvenidos a Con el Alma. Este espacio hace parte del programa Salud para el Alma de la Gobernación de Antioquia, cuyo objetivo es el cuidado del cuerpo y la mente, considerando la salud en su sentido más integral, que promueve acciones para vivir con bienestar, para relacionarnos a plenitud con los otros y para reafirmar el valor de la vida. Para entender qué es un estigma es importante comprender otros conceptos, por ejemplo, el prejuicio, el estereotipo y la discriminación. Ángela, ¿cómo explicarlos y cómo se relacionan entre sí? Bueno, socialmente nos asociamos y nos vinculamos a través de los grupos y esos grupos nos van a posibilitar generar interacción, resolver situaciones o problemáticas, pero también vemos que son o pueden ser objeto de conflictos. Dentro de esos conflictos están asociados a lo que es ese estigma, en donde diferenciamos a una o varias personas de un grupo por una característica particular que puedan tener. Lo otro, muy asociado a ese estigma, es el prejuicio, que es esa característica específica le damos una valoración negativa. O sea, una cosa es que yo
tenga un estigma y diferencia a una persona dentro de un grupo porque tiene, por ejemplo, o una discapacidad o tiene una enfermedad mental, pero otra cosa es que yo haga una valoración negativa de esa condición. Cuando se realiza esa valoración negativa, estamos hablando de un prejuicio. Y ese prejuicio está asociado con una forma que cognitivamente construimos y que socialmente construimos, y es el estereotipo. Entonces, esos pensamientos y creencias en los que irracionalmente sustentamos esa forma de prejuicio. Entonces, no hay científicamente algo que confirme, que corrobore o que explique el por qué yo valoro negativamente a otro. Pero hay creencias que socialmente se transmiten y que aprendemos socialmente, en donde nos enseñan que el otro es distinto, puede tener menos valía o puede tener menos valor. Entonces ahí es donde cognitivamente se sustenta o se solventa eso que nombramos como prejuicio y como estigma, ¿sí? Asociado a estos conceptos está también la emocionalidad y el sentimiento que atraviesan esas formas de ser, pensar y actuar. Porque listo, yo puedo tener la valoración negativa, yo puedo tener cognitivamente cómo sustentar esa forma de pensar, pero no discriminar. O sea, la discriminación ya implica una forma de actuar frente al otro, de hacerlo, de no hacerlo parte de un espacio, de excluirlo. Entonces ahí ya estaríamos hablando de discriminación, que tiene que ver ya con esas acciones o actitudes que emprendemos en donde el otro se siente excluido o por fuera de un grupo o de un espacio o de una institución. Angie, hay diferentes tipos de estigmas, ¿cómo se clasifican y cómo entenderlos? Bueno, socialmente entonces empezamos a generar ese proceso de exclusión social que ya nos venía explicando Ángela, asociado a ciertas características de la persona, por ejemplo, su labor o profesión. Entonces hay grupos que socialmente o históricamente han sido excluidos, por ejemplo, las mujeres trabajadoras sexuales. También se genera exclusión por alguna conducta o comportamiento que yo tengo como individuo, por ejemplo, las personas que tienen un consumo de sustancias psicoactivas. También por mi orientación sexual diversa, cuando es diferente a la heterosexualidad, entonces cuando soy, o digamos me leo y me identifico también desde la homosexualidad, desde la bisexualidad y cualquiera de esas orientaciones sexuales diversas. También cuando creemos que como sociedad somos mayoría y vemos a un grupo específico como minoría. Ejemplo, las comunidades indígenas o las comunidades afro de nuestro territorio, que no necesariamente son minoría, incluso pueden ser mayoría en el territorio en el que habitan, pero como quien da la norma, digamos la ley o la forma de actuar es esa mirada occidental o ese otro grupo poblacional, entonces consideramos que son minoría también porque tienen menos participación social o menos, digamos, voz en las decisiones que se toman estructuralmente. Si necesitas ayuda o conoces a alguien que pueda necesitarla, nuestra recomendación es que llames a la línea de salud para el alma. En el Valle de Aburrá el número es 604-540-7180 y para el resto de Antioquia 018.000 41 38 38. Allí podrás encontrar el apoyo y la ayuda necesaria. Hacemos una pausa y ya volvemos con el alma. Continuamos con el alma, hoy conversando sobre estigma, el reto de ser diferente. Julián, nuestras diferencias pueden marcar la manera como somos percibidos, como somos tratados también dentro de las comunidades de las que hacemos parte. Desde su experiencia puntualmente con los pueblos indígenas, ¿qué ha identificado y cuáles son esas situaciones que pueden considerarse discriminación y racismo? Bueno, primero que todo agradecer pues como la oportunidad de estar en ese espacio. También pedir permiso para hablar un poco de los pueblos indígenas. Digamos que hemos vivido en una sociedad que históricamente se ha formado desde una estructura racial, ¿cierto? Con una matriz de poder que se ha impuesto en nuestra cultura, con la cual nos hemos formado, digamos, sociohistóricamente, en la cual los pueblos indígenas han sido invisibilizados. Digamos que en este trabajo que venimos haciendo en comunidades alrededor de la salud mental, encontramos fuertes barreras a la hora de reconocer su salud propia, desde dimensiones diferentes a los valores occidentales como es la espiritualidad, la relación con la naturaleza,
el tratamiento colectivo, ¿cierto? Que muchas veces en Occidente se atiende es al paciente o a la persona, pero olvidamos también que hace parte de un entorno social. Y encontramos también que hay una matriz, digamos, cultural dominante que no permite que reconozcamos esos otros valores o los veamos como formas de ser inferiores o formas de ser raras, extrañas, alejados de nuestros entornos, ¿cierto? Encontramos en municipios con gran población indígena que ni siquiera hay un intérprete de lengua propia que ayude a determinar con exactitud cuál es su problema de salud cuando acceden a una cita médica. Entonces esto lleva muchas veces a que se den resultados erróneos, a que realmente no se lee el tratamiento que necesita esa persona y son efectos concretos de esa discriminación o ese racismo estructural que tenemos en nuestra sociedad. Que la comunidad no negra entienda que el pertenecer a la etnia afrodescendiente no implica que seamos distintos o distintas a la hora de ejercer un cargo o de pedir acceso a un derecho. Nosotros somos seres humanos como todos y todas, pero tenemos algunas características físicas que nos hacen diferentes. Para la gerencia en temas de discriminación ha sido importante un proceso que llevamos que se habla de discriminación, autorreconocimiento y sensibilidad para el autorreconocimiento. Es este asunto identitario. ¿Qué ha pasado? Que hay personas que no se autorreconocen como afro, como negros o como raizales o como palenqueros, porque siempre lo negro está relacionado con lo malo, o porque no quieren ser las personas que sean receptoras del desconocimiento de los demás, de las demás personas, que vienen con asuntos discriminatorios, señalando, minimizando, y esto afecta a la salud mental de la población. Entonces hemos estado haciendo un acompañamiento hablando de estas potencialidades que representa la comunidad afro, que no solamente se sobresale en el tema deportivo o de danzas o artístico, sino que estamos en todos los renglones de los escaños sociales, desde lo político, lo religioso, lo social, lo artístico, lo académico y demás. Entonces creo que es importante que la salud mental de las personas afrodescendientes sea tenida en cuenta con ese enfoque diferencial para que digamos que seamos una comunidad más inclusiva y que unidos podamos sacar adelante este tema de la discriminación y que eso se borre de nuestro entorno. Lina, la manera como nos relacionamos con las personas que tienen con algún tipo de discapacidad física o mental, también se puede considerar discriminación. ¿Tiene un nombre específico y cómo se manifiesta o cómo se identifica? De hecho, sí existe una forma de nombrar esta discriminación y es capacitismo. El capacitismo es percibir la discapacidad como algo negativo, ver el cuerpo de la persona con discapacidad no como algo diverso, disidente, sino como un cuerpo enfermo, un cuerpo que tiene defectos en vez de particularidades. Y esta forma de discriminación permea diversos ámbitos de la vida de la persona con discapacidad. Se enfrenta a exclusión desde lo social, desde lo laboral, en lo sexual y afectivo, y también se pierde la percepción de la persona con discapacidad como alguien que evoluciona, y ahí entra también la infantilización. Es tratar a las personas con discapacidad que se encuentran en edad adulta como niños o niñas, y esto que conlleva que la persona también restrinja sus libertades y el ejercicio de sus derechos en los diversos ámbitos. ¿Cómo combatir estas situaciones? ¿Cómo combatir la discriminación? ¿Cómo actuar frente a los estigmas, Angie? Bueno, partimos del hecho, y como lo hemos ido nombrando, de que la exclusión o el estigma se genera en lo relacional, ¿cierto? En esa construcción colectiva, en esa construcción con el otro. Es por eso que desde Salud para el Alma le apostamos a la conformación de redes protectoras, que son grupos de personas que de forma voluntaria desean reunirse, formarnos en temas relacionados con la salud mental y posteriormente también generar unas acciones para el resto de miembros de la comunidad.
Las redes protectoras posibilitan de entrada que empecemos a percibir al otro diferente, que empecemos a verlo, digamos, no tanto desde esas características que hemos considerado socialmente que son limitantes o generan una barrera, sino más bien desde esa integralidad como ser humano, independiente de sus acciones, de su labor, de su orientación sexual, de sus procesos de vida, o sea, que reconozcamos a ese otro ser humano. Eso que permite que la persona que ha sido socialmente excluida pueda comenzar a nutrir sus redes de apoyo, sus redes humanas, sus relaciones, que sus relaciones cada vez sean más diversas, cada vez sean más amplias, y lo que va a posibilitar que también hayan en ellas mayores factores protectores para su salud mental. ¿Por qué? Porque encuentro lugares y espacios donde yo puedo tener voz, donde yo puedo ser, donde yo puedo desenvolverme en diferentes roles, no en el único en el que socialmente me han excluido desde la comunidad. Entonces la red protectora, uno, posibilita esos lugares seguros donde el otro puede libremente ser y estar, y también a su vez en las acciones comunitarias genera información y educación y comunicación en salud con las otras personas del territorio, con los otros líderes, posibilita estrategias, por ejemplo, para hacer una activación de ruta, por ejemplo, para cuidar la salud mental desde estrategias como resiliencia, como involucramiento parental. También posibilita que entonces tengamos, digamos, una vida un poco más armónica en comunidad que nos permita cuidar de la vida propia y de la vida de ese otro ser humano que está cerca. Para la Biblioteca Pública Piloto, la salud mental es importante, por eso desarrolla diferentes actividades aquí en su sede central y en sus filiales. Además cuenta con una colección digital denominada Un poco de aire fresco, compuesta por 8 títulos, entre libros y audiolibros, sobre salud mental y bienestar. Allí podrán encontrar herramientas para estimular la creatividad, comprender la depresión y aprender a gestionar mejor las emociones. Ángela, ¿por qué es importante el enfoque diferencial como una forma de combatir el prejuicio? Bueno, yo lo nombraría no reconocer un enfoque diferencial, sino que nos reconozcamos en esas diferencias. Porque a veces la diferencia, como lo veíamos ahora, puede llegar antes a generar exclusión. Entonces, ¿cómo nos reconocemos con capacidades diversas, con posibilidades de aportar desde esas diferencias? Entonces, desde ahí es como la invitación, porque estamos muy acostumbrados a naturalizar y a dividir por grupos poblacionales o por unas características específicas que tenemos, pero no podemos seguir basándonos en lo normal y anormal, o en lo que consideramos salud y enfermedad, sino trabajar desde esas capacidades y potencialidades que puede tener otros grupos, que pueden tener diferentes personas desde una situación particular que vive. Lina, puntualmente en el entorno laboral, ¿cómo contrarrestar, cómo frenar esos prejuicios? Aquí entramos en una discusión particular, incluso con el enfoque que plantea Ángela, porque a la hora de hablar de discapacidad puntualmente, no se habla de capacidades diversas, porque la discapacidad es una relación individuo-entorno, entonces no se considera una capacidad diversa, no se considera una cualidad de la persona, pero en el mundo laboral hay que valorar la diversidad, hay que valorar la singularidad de las personas, entender que no estás contratando discapacidades, estás contratando personas, tienes que transformar la cultura de la organización desde lo conceptual, desde cómo te comunicas, cómo te relacionas, cómo construyes los equipos de trabajo. Entonces todas estas diferencias se convierten en un activo positivo para las organizaciones porque les posibilita innovar, les posibilita transformar procesos, considerar otras audiencias que no estaban allí por la misma noción de normalidad, anormalidad sobre la cual están construidas nuestras sociedades, y en realidad debe ser una noción de humanidad, de humanos que son singulares, que cada quien desde sus particularidades algo aporta. Entonces es sumar para construir, para transformar y entender que quien trabaja es la persona, no su condición particular, pero que esa condición particular sí define la forma como esa persona se relaciona con las otras, sus dinámicas incluso de aprendizaje, de comunicación, y aprovecharlas para poder generar en esa diversidad un entorno laboral que acoja, que construya, que permita que una organización incluso sea más próspera. Desde su experiencia laboral, Lina, ¿usted cómo ve la situación y los cambios o los pequeños pasos que se haya dado para disminuir esas discriminaciones?
por lo menos se está apostando por el conocimiento. Las organizaciones están buscando formarse en estos temas, poner estas discusiones sobre la mesa para que se genere el reconocimiento de esas singularidades. Digamos que ese es el paso más importante, porque de nada sirve que tú en una organización te llenes, por ejemplo, hablando de discapacidad específicamente, de rampas, de ascensores, si tu estructura cultural, si tu estructura mental es la misma de hace 15 años. Entonces, el poner estos temas en discusión alrededor de las organizaciones, el entender que los derechos no son privilegios y que quienes trabajamos somos las personas, es algo que puede generar cambios. Todavía falta mucho porque falta que se involucre el Estado, que se involucre la sociedad en general y que deje de ver la diversidad y la diferencia como amenazas y que las entienda como cosas que pueden transformar la sociedad para bien, que nos retan, que nos duelen, que nos cuestan, pero que son necesarios. Julián, ¿cómo contrarrestar el prejuicio? Y puntualmente también lo que le mencionaba Ángela, la importancia del enfoque diferencial cuando hablamos de pueblos que usted mismo mencionaba históricamente excluidos, como los pueblos o comunidades indígenas. Digamos que muy de acuerdo con las compañeras, partimos de la base de la humanidad, ¿cierto? Todos somos seres humanos y en esa humanidad hay una gran diversidad. Hemos estado clasificados socialmente por una matriz de poder colonial que se ha impuesto a partir de reconocer rasgos para, digamos, reconocer qué personas son inferiores o qué personas son superiores, y en esa medida ha alimentado una cultura en busca de unos ideales que se relacionan más con la superioridad, el desarrollo, el progreso, pero muchas veces esta mirada occidental desconoce otras formas de sentir, de ser, de hacer, que pasa, digamos, por valores colectivos, por valores más relacionados con el cuidado de la vida y no la explotación de la naturaleza, por ejemplo, ¿cierto? Y en esa dimensión encontramos una gran diferencia entre cosmovisiones, por ejemplo, en los pueblos indígenas, a una cosmovisión occidental, muy racional, ¿cierto? Digamos que en los pueblos indígenas encontramos esa capacidad de corazonar, hay veces con la tierra, corazonar con la comunidad, con un bienestar colectivo, y desde ahí se habla también desde el sentir pensar, no simplemente hacemos o tenemos ideales de vida en torno a nuestra racionalidad para ser personas mejores en el futuro, sino que reconocemos también esas particularidades, esas formas propias que se tienen de sentir, de pensar y de hacer. Angie, y para terminar, el impacto y la conexión de todos estos mensajes frente a la importancia de la reducción del estigma, pero también frente a la salud mental. En todo lo que hemos ido nombrando se reconoce la importancia de la relación con el otro y cómo lo colectivo y lo relacional también puede enfermarme o sanarme. Creo que es el tejer relaciones donde tenga mayor lugar la diversidad, donde no sigamos excluyéndonos, sino que volvamos a poner de base o digamos como elemento central lo que nombraban las compañeras. Esa humanidad nos va a posibilitar también tener mayor armonía y un mejor estado de bienestar, ¿cierto? Un estado, digamos, más óptimo de salud mental. Entonces, seguir reduciendo el estigma en las comunidades, seguir fortaleciendo las capacidades que cada uno tiene, el potencial y desde esos diferentes roles cómo puede aportar a esa construcción colectiva, es el mejor tratamiento relacional precisamente para el cuidado de la vida y la salud mental en los territorios. Reducir el estigma nos posibilita mejores relaciones y tener relaciones más diversas y más amplias nos posibilita tener salud mental. Angie, Ángela, Julián, Lina, gracias por estar aquí, gracias por permitirnos esta conversación para aprender y para cuidarnos con el alma. Hasta la próxima.